Hola, hoy inicio una nueva andadura en cuanto a charlas sobre historia de Cantabria. El primer tema que voy a tocar es sobre algo poco conocido, que es un informe existente del año 1807 sobre el estado del Real Astillero de Guarnizo en ese año y que luego se tomó en consideración en 1820 por parte del gobierno liberal de entonces en España, ¿no? El gobierno del llamado trienio liberal o trienio constitucional. Bueno, siempre se ha sabido que el astillero de Guarnizo tuvo una actividad muy importante durante el siglo XVIII, sobre todo entre 1718 y 1770, desde la llegada del director, el ingeniero Gaztañeta, y luego, bueno, pues con otros directores y asentistas que fueron fabricando, pues, una serie de buques de guerra muy importantes y de muy buena calidad que engrosaron la flota de la Real Armada Española. En 1770 se dejó de fabricar para la Armada porque empezó a trabajar ya de una manera constante, sin parar, los astilleros del Ferrol, que era el gran arsenal de la zona norte, y entonces pues el Real Astillero de Guarnizo pues quedó a su suerte, como quien dice. Construyó una serie de barcos menores para contratistas privados que fueron a engrosar la Marina Mercante Española y que estaban dedicados en su mayor parte al cabotaje. En 1807, como consta un documento que encontré y que estuve consultando hace unos años ya en el archivo del Museo Naval de Madrid y que tengo incluido tanto en mi tesis doctoral como en el último libro que publiqué, que es este, que bueno, me imagino que le conoceréis, que es Presencia cántabra en la Marina y Ejército Españoles 1714-1814. Pues bueno, ese documento lo utilizo como fuente documental y precisamente por ser tan curioso, no ya por lo que cuenta, sino que exista ese documento. Es importante porque se venía a decir que el astillero murió prácticamente en 1770, pero sin embargo las autoridades españolas de Marina, o sea, el gobierno español, para la Marina Real Española, estuvieron considerando la puesta en marcha de nuevo de Guarnizo. Este informe fue solicitado por la superioridad desde Madrid y está redactado por el ingeniero jefe de la provincia, que se llamaba José García. Hace un informe positivo de cara a la puesta en marcha de nuevo del astillero. Visita las instalaciones, comprueba que los edificios están en buen estado y que algunos que tienen algún daño, pues menores, ¿no? Como puede ser el tipo de carpintería, de ventanas, puertas, estos se podrían reparar de una manera fácil. Al mismo tiempo, hace una auditoría sobre la madera que puede haber allí y viene a decir bueno, que no hay nada, que lo que hay está en muy mal estado y que el otro pues pertenecía al último asentista que estuvo en el astillero, que era Zubiña, y que se lo había ido llevando pues gente que trabajaba para él. Asimismo hace una inspección de las gradas donde se construyen los barcos y dijo que eran fácilmente reparables y ampliables. También al mismo tiempo habla del lugar donde están las fraguas, que dicen que se pueden montar 4 fraguas al momento y que podría ampliarse hasta 10 fraguas para
para todo el uso de ferretería que llevarían esos barcos. Sobre los suministros, pues deja bien claro que a simple 10 kilómetros pues ya hay montes maderables con maderas nobles, con robles, con nogales y con otro tipo de maderas que se usaban en la construcción naval. La mayor parte era roble y roble albar, pero luego también se utilizaba eso, el nogal, el castaño, como os he dicho, el olmo y bueno, otras especies para hacer cosas complementarias en el barco, ¿no? Pues escaleras y cosas así, piezas menores, vamos a decir. Habla que la madera, pues es que hay una gran cantidad de madera, hace un nuevo inventario sobre los árboles maderables para eso. Yo os digo que en el entorno, y que también habla de que hay otras zonas más alejadas de un informe previo de 1792 que hizo también la Armada, que habla de que hay todavía una gran extensión de masa forestal para la obtención de madera para ello, y asimismo para hacer carbón de madera, que era también fundamental para alimentar esas fraguas, las ferrerías y por supuesto las reales fábricas de cañones de Lierganes y de la Cavada. Ese carbón se hacía con todo tipo de madera, pero especialmente con haya, para hacer el carbón de madera. Entonces no se sabía utilizar el carbón de piedra. Se había hecho unos intentos hacia finales del siglo XVIII, pero bueno, había sido un éxito parcial lo que se había considerado. Se seguía utilizando para las fraguas y los altos hornos el carbón vegetal, el carbón de madera. Se necesitaba bastante madera, porque de 10 kilos de madera se obtiene aproximadamente 1 kilo de carbón. Bueno, también hace un estudio sobre las fábricas de otro tipo de cosas que necesita el astillero, suministros de otros tipos de metales o de fábrica de cosas, ¿no? De jarcias o de cosas. Algunas las hay en el alrededor del astillero, y otras se traen pues desde poblaciones del País Vasco o de Castilla o incluso de La Rioja. Y entonces, pues bueno, hace el estudio, que sale mucho más barato traerlo a Santander, al Real Astillero de Guarnizo, que llevarlo hasta el Ferrol, tanto por tierra como por mar. Eso ya se sabía desde un siglo antes, que era mucho más barato construir los barcos aquí en Guarnizo. Al mismo tiempo hace un estudio sobre el canal de navegación, pues desde la Bocana del Puerto, por toda la bahía de Santander hasta la llegada al propio astillero, donde se montaban los barcos. Comprueba que el suelo, el fondo, durante todo el recorrido es de arena, que no es necesario dragarlo porque por la distancia, por el fondo, es decir, la profundidad de metros que tiene la canal y sus zonas de fondeo, y bueno, pues que podían pasar los barcos perfectamente, tanto los que son nuevos, de nueva construcción, como otros barcos en uso que podrían recalar en el astillero de Guarnizo para su reparación. Y bueno, él, desde su punto de vista de ingeniero que hace el informe y el peritaje, pues ya os digo que es muy positivo y que anima a las autoridades a que se reabra el Real Astillero de Guarnizo para la construcción de buques de guerra para la Real Armada Española. Ese año 1807, este hombre, José García,
es consciente de que España está en una mala situación porque hay una guerra contra Inglaterra en ese momento, y luego ocurrió que este informe quedó un poco apartado, puesto que en 1808, al año siguiente, comienza la Guerra de la Independencia contra los franceses, se alarga hasta 1814, luego llega de su exilio Fernando VII, el rey Fernando VII, y hasta 1820, que es cuando está el pronunciamiento de Riego, que fuerza al rey a aceptar la Constitución y que haya pues un parlamento soberano, vamos a decir, ¿no? Que haya un gobierno liberal que gobierne el país de mejor manera. Es durante este gobierno liberal, de lo que se llama el trienio liberal o trienio constitucional, como os dije, cuando vuelven a retomar el estudio que se había hecho sobre la viabilidad de reabrir el Real Astillero de Guarnizo, junto a otros, porque tienen una política de que quieren reparar todas aquellas estructuras de defensa por todo el país que habían quedado destruidas durante la Guerra de la Independencia y que no se habían podido reparar pues por el esfuerzo de guerra, porque no había dinero y porque al mismo tiempo pues se estaba llevando otra guerra en ultramar, que era impedir que el Imperio Español se independizara, ¿no?, de la metrópoli, que los nuevos países de toda Hispanoamérica pues se independizaran de España. Pero bueno, así todo se llevó a estudio el reparar todas esas instalaciones y estructuras, defensas costeras, baterías, todo lo que había acabado mal, que se había destruido, que había acabado dañado durante la guerra, y además el poner en práctica y el construir pues nuevas estructuras e infraestructuras para la defensa del país. ¿Qué ocurrió con esto? Pues que en octubre de 1823 se acabó todo el asunto del gobierno liberal, porque entraron por los Pirineos, entraron desde Francia lo que se llamaron los 100.000 hijos de San Luis, que eran unas tropas francesas que estaban al servicio de la Triple Alianza, que eran las potencias contrarrevolucionarias de Europa, Prusia, Rusia y el Imperio Austriaco, que fueron las potencias que habían derrotado a Napoleón y eran totalmente antiliberales y antirrevolucionarias y anti todo, y querían devolver a España al absolutismo, que es lo que hicieron. Poner de nuevo a mandar en el país a Fernando VII, no ya como un rey constitucional que tenía un parlamento, sino pues como un tirano prácticamente, ¿no? O sea, con poder absoluto, y luego pues se acabó toda esas ganas de modernizar España. Fue otro intento de modernizar España que no se llevó a cabo al final. No tuvo un final feliz, vamos a decir, ¿no? Bueno, ya os he dicho que una de esas instalaciones que podían servir a la defensa del país era el Real Astillero de Guarnizo, y entonces toman en consideración y llevan de nuevo a estudiar ese informe que se había hecho en 1807, 13 años antes. Y de hecho, pues ya os digo que lo he encontrado en el archivo del Museo Naval de Madrid, y pone que que lo tiene en custodia otro mando de la Marina, junto con otros documentos relativos a lo mismo, la viabilidad de la apertura.
fue una pena que no se pudiera, como sabemos, no ocurrió, entonces fue una pena que no se pusiera en marcha de nuevo el astillero. Bueno, espero que esto, que es poco conocido y es un tanto curioso, pues os haya gustado.